El contexto y las profecías, mi llegada anunciada. Mi historia no comienza con mi nacimiento, sino mucho antes, cuando mi Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, prometió a su pueblo un Salvador. A través de los profetas, se habló de mí. Isaías dijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. El pueblo de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano, oprimido, esperando la llegada de aquel que liberaría sus almas. Fui enviado para cumplir esa promesa, no como un rey terrenal, sino como un Salvador eterno. 2. El milagro de mi nacimiento. Dios eligió a una humilde joven llamada María. Un ángel del Señor la visitó y le anunció que daría a luz a un hijo concebido por el Espíritu Santo. Ella aceptó con fe, diciendo, hágase en mí según tu palabra. José, su prometido, aunque al principio dudó, también creyó después de que un ángel le hablara en sueños. Nací en Belén, no en un palacio, sino en un humilde pesebre. Los pastores vinieron a adorarme, guiados por un coro de ángeles que anunciaba la buena noticia: hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Más tarde, unos sabios de Oriente, siguiendo una estrella, también me reconocieron como el rey de los judíos. Aunque era solo un niño, mi vida ya estaba en peligro. Herodes, temiendo que yo tomara su trono, ordenó que todos los niños pequeños fueran asesinados. Mis padres y yo huimos a Egipto hasta que fue seguro regresar a Nazaret. 3. Mi infancia y la vida oculta en Nazaret. Crecí en Nazaret, un pequeño y sencillo pueblo. Mi infancia fue como la de cualquier niño, aunque desde muy joven comprendí que tenía un propósito especial. A los 12 años, fui con mis padres a Jerusalén, al templo. Mientras ellos regresaban a casa, me quedé discutiendo las escrituras con los maestros de la ley. Me sorprendía que no comprendieran cosas tan evidentes. Cuando mis padres me encontraron, les dije, no sabían que debo estar en los asuntos de mi padre. Pero regresé con ellos y continué viviendo en obediencia. 4. El bautismo y la tentación en el desierto. A los 30 años, mi tiempo había llegado. Me dirigí al río Jordán, donde mi primo Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba a las multitudes. Le pedí que me bautizara. Al principio, él se resistió, diciéndome que no era digno, pero le insistí que debía cumplir toda justicia. Cuando salí del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma de paloma, mientras una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después del bautismo, fui llevado al desierto. Durante 40 días, el diablo intentó tentarme de diversas maneras, ofreciéndome poder, riquezas y gloria si tan solo lo adoraba. Pero lo vencí, citando las Escrituras y permaneciendo fiel a mi Padre. 5. El inicio de mi ministerio, llamando a los apóstoles. Con mi ministerio comenzado, caminé por las orillas del mar de Galilea, donde vi a unos pescadores. Llamé a Simón, a quien llamaría Pedro, y a su hermano Andrés. Síganme, les dije, y los haré pescadores de hombres. También llamé a Santiago, Juan y más tarde a los demás, 12 en total, para que fueran mis apóstoles. Cada uno dejó lo que tenía y me siguió. Uno de mis primeros milagros fue en las bodas de Caná, donde convertí el agua en vino. Mi madre me lo pidió, y aunque aún no había llegado mi hora, accedí. Este fue el primero de muchos milagros que hice para mostrar el poder de Dios y su amor por el mundo. 6. Mis enseñanzas y milagros. Recorrí pueblos y ciudades, predicando el reino de Dios. En la montaña, enseñé a las multitudes lo que hoy conocen como el Sermón del Monte. Les hablé de bienaventuranzas, de amor a los enemigos, de perdonar y de buscar la justicia de Dios por encima de todo. Mis palabras sorprendían porque enseñaba con autoridad. Pero mis palabras no eran lo único que impactaba a la gente. Sané a los enfermos, di vista a los ciegos, curé a los leprosos y hasta resucité a los muertos. Un día, alimenté a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, mostrando que, en el reino de Dios, siempre hay suficiente para todos. 7. La oposición de los líderes religiosos. A medida que crecía mi fama, también nacía la oposición de los líderes religiosos.
los fariseos y los saduceos no podían entender mi mensaje. Me acusaron de blasfemia cuando dije que podía perdonar pecados. Me criticaron por sanar en el día de reposo. Cuestionaron mi autoridad, pero mi misión no era ganar su aprobación, sino hacer la voluntad de mi Padre. Cuando entré en Jerusalén, la gente me recibió con ramas de palma, gritando, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Sabían que era el Mesías, aunque muchos no comprendían que mi reino no era de este mundo. 8. La última cena y la traición. Durante la Pascua, compartí mi última cena con mis apóstoles. Sabía lo que venía. Les lavé los pies como ejemplo de servicio, y les dije que debían amarse unos a otros como yo los amaba. Tomé el pan, lo partí y les dije, «Esto es mi cuerpo». Luego, tomé una copa de vino, «Esta es mi sangre, que será derramada por muchos». Así instituyó lo que ahora conocen como la Eucaristía. Esa noche, oré en el huerto. 9. Mi juicio y crucifixión. Esa misma noche, después de orar en el huerto de Getsemaní, Judas, uno de mis apóstoles, me traicionó. Llegó acompañado de una multitud con espadas y palos. Me arrestaron y me llevaron primero ante el Sanedrín, el consejo religioso judío. Allí fui juzgado y acusado de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. Me golpearon, me escupieron, y luego me llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato no encontró en mi culpa, pero la multitud pedía mi muerte. Por miedo a un levantamiento, Pilato cedió. Antes de ser crucificado, fui azotado brutalmente y se me colocó una corona de espinas. Me hicieron cargar la cruz hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Estaba agotado, pero seguí caminando. Cuando llegamos, me clavaron en la cruz junto a 2 ladrones. Sufrí un dolor insoportable, pero en medio de ese tormento, pedí a mi Padre, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». A las 3 de la tarde, después de haber pronunciado mis últimas palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», exhalé mi último aliento. El cielo se oscureció, y un gran terremoto sacudió la tierra. El velo del templo se rasgó en 2, simbolizando que mi sacrificio había abierto el camino hacia Dios. Mi cuerpo fue sepultado en una tumba prestada, y una gran piedra fue colocada en la entrada. Parecía el fin, pero no lo era. 10. Mi resurrección y ascensión. Al tercer día, algo extraordinario sucedió. Las mujeres que vinieron a la tumba encontraron la piedra removida. Mi cuerpo no estaba allí. Un ángel les dijo que había resucitado, tal como lo había anunciado. Me aparecí primero a María Magdalena, luego a Pedro, y después a todos mis discípulos. Estaban llenos de temor y dudas, pero les mostré mis heridas, las marcas de los clavos en mis manos y pies. Entonces creyeron, yo había vencido la muerte. Durante 40 días, estuve con ellos, enseñándoles y preparándolos para la misión que tendrían. Antes de regresar al Padre, les di una orden: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Les prometí que no estarían solos, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y los guiaría. Luego, en el Monte de los Olivos, ascendí al cielo. Mis discípulos se quedaron mirándome mientras subía, hasta que una nube me ocultó de su vista. Pero les aseguré que volvería, tal como me fui. Mi historia no termina con mi ascensión. A través de mis seguidores, mi mensaje de amor, salvación y esperanza se ha extendido por todo el mundo. Aún estoy presente en los corazones de aquellos que creen en mí, y un día regresaré para establecer definitivamente el reino de Dios.